Listo. Ahí ven todos la presentación. Sí, sí se ve. Ok. Bueno. Ya me presenté, ahí están mis correos, está mi correo personal, está el correo institucional. Les estoy dejando también mi número de celular por si tienen alguna urgencia, para que llamen o escriban si llega a ocurrir algo. Y pues si quieren que estemos conectados por alguna red social, como Twitter. Entonces, primero hablemos del segundo parcial. El segundo parcial lo vamos a mantener igual como ustedes ya lo definieron con la profesora Elizabeth. Van a hacer el video con la rúbrica igualita que ya les presentó. Lo único que va a cambiar es la fecha de entrega, que sería el 17 de abril. Ustedes el video pueden subirlo a YouTube y me envían el link. Y yo les estaría enviando a ustedes la retroalimentación del parcial y vamos a tener unos encuentros sincrónicos individuales con cada uno para hacer la retroalimentación del parcial. ¿Ustedes tienen alguna duda frente al parcial? Sí, profe, ¿podrías explicarme de nuevo el parcial? Es que no lo he leído. Es que la profesora no alcanzó a explicarlo. Ah, ya no Entonces se los tenemos explicó. duda, no tenemos duda frente a Y cómo desarrollar la justamente, Le rúbrica. escribí un correo y ella dijo que hoy iba a explicar bien lo que tenía que hacer. justamente la Ah, sesión ok. de hoy era para eso, para explicarlo Ujú. todo, pero no, pues bueno, pues ya sabemos el cambio. Listo. Yo pensé, hasta donde tuve entendido, ya les había explicado, entonces lo que vamos a hacer es, voy a darle continuidad miremos la parte de contenidos y al final les explico en qué consiste el parcial, ¿les parece? Perdón, profe, pero yo sí tengo una duda porque ella envió la rúbrica y yo sí la leí. Ya yo hice toda Ajá. mi investigación. Pero no sé si en el video pues podemos grabar, hablo solamente yo o hablo mostrando las diapositivas o cómo. Hablas mostrando las diapositivas. Ok, Ujú. esa era mi duda. Gracias. O si quieren, yo lo tengo acá, espérense, ya revisémoslo de una vez para que ustedes estén tranquilos. Yo tengo una duda. Dime. ¿El video se te envía o se sube a YouTube? Lo suben a o se lo- YouTube y me envían a mí el link. Miremos por acá tengo el parcial abierto, mirámoslo para que ustedes estén tranquilos. Y lo Profe, revisamos. por lo menos Dime. nosotras, nuestro grupo, porque eso primero fue en grupo y pasó después a ser individual. Nosotros habíamos planteado como una forma de hacerlo, pues mi grupo, y la profesora nos dio como el visto bueno, que era como hacer el trabajo de diapositivas y esa parte que no era con grabación, hacerlo juntas porque es algo extenso, y la parte del video es hacerlo cada una en su casa porque pues es de manera difícil como juntarnos, hacer pues recortes y todo eso para mostrar un video. Entonces no sé si podamos seguir manejando la misma metodología que pensamos hacer con la profesora. Ujú. Sí, yo no tengo problema. O sea, lo que a mí más me interesa es que para ustedes este cambio no sea tan traumático. Porque yo sé que es complejo uno adaptarse a una clase virtual, y más cuando es tan práctica como esta. Y segundo, pues que en la mitad ustedes tengan un cambio de docente. Entonces, pues la idea es que esto sea lo menos traumático posible para ustedes. Yo no tengo, yo no tengo ningún inconveniente en, ¿cómo se llama? En hacer ese ajuste. Ok, gracias. ¿Listo? Profe, pero no entendí muy bien cómo hago para mostrar las diapositivas y también grabarme. O sea, ¿cómo haría eso? Ya te explico. Miramos Bueno. primero la rúbrica y ya lo miramos. ¿Les parece? Bueno, Sí. entonces acá la profesora Elizabeth les plantea que es un trabajo individual.
Si ustedes lo quieren trabajar en grupo, si ya lo venían trabajando en grupo, pues yo no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, pues dadas las circunstancias, pues va a ser mucho más fácil si ustedes lo hacen de forma individual. ¿Listo? Van a entonces a seleccionar una presentación corta, máximo de 10 diapositivas, y donde estén más realizadas y proponen una presentación con diapositivas bien elaboradas sobre el mismo tema. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener claro? ¿A quién le van a hablar? ¿Cuál va a ser su audiencia? ¿Cuál va a ser su público? ¿Cuáles son las características del público? Eso lo vamos a ver ahora un poco. Va a profundizarles en la importancia del análisis de las audiencias. Establecer el objetivo de comunicación. ¿Ustedes este objetivo de comunicación ya lo vieron con la profesora? No, profe. Entonces, ni análisis de audiencias ni objetivos, ¿cierto? No, eso era para la clase anterior, pero tuvimos inconvenientes. Ok. O sea, nada, estos puntos de la rúbrica no los han visto. No, pero ya nos dio unas diapositivas donde estaban todas las cosas. Tres presentaciones. Sí, o sea, ¿Quién ya es? prácticamente nos envió por medio de diapositivas la guía de cada punto. Ok, ¿quiénes de ustedes ya avanzaron en ese segundo parcial? ¿Algunos ya tienen la idea avanzada, ya sabe cómo elaborarlo? No, la Yo, verdad, a mí me no. falta nada más grabarlo. Ok, Yo todavía no tengo como la idea de cómo crear. Yo solo hice la introducción de el guión, pero no tengo ni idea lo del mapa conceptual y lo de los derechos de autor. ok. Listo. Entonces, dime. No, que creí que la profesora también le había mostrado las diapositivas o algo. ¿Usted no ha hablado con ella? Sí, claro. No, yo tengo todas las diapositivas. Yo tengo Vale, todos vale. los contenidos. Lo que Vale. pasa es que, pues, yo no les voy a presentar en clase las mismas diapositivas de ella, pues primero por derechos de autor y segundo porque, pues, cada profesor tiene su estilo de enseñar, pero vuelvo y les digo, los contenidos van a ser exactamente los mismos, eso no cambia. Pero si yo quería saber, como ustedes no tuvieron una clase, si esto lo tenían claro. De todas formas, esto yo lo tengo para la clase de hoy. Vale. Entonces, lo que podemos hacer es primero veamos los contenidos y de acuerdo a los contenidos volvemos al parcial porque en la medida que ahorita veamos los contenidos, ustedes van a tener más claro cómo abordar el parcial. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces vamos a la presentación. Bueno, entonces en la clase de hoy básicamente vamos a ver unas técnicas muy importantes para ustedes poder definir una presentación. La clave de una muy buena presentación nace de la planeación, pero el poder tener una presentación adecuada y hablar bien en público y poder conectar con el público, que es el elemento principal en la comunicación y en las presentaciones asertivas, es que ustedes empiecen un proceso de autorreconocimiento. Por esa razón, uno de los elementos principales que ustedes trabajaron con la profesora Elizabeth inicialmente es cómo enfrentar el miedo, porque en muchos casos hablar en público, enfrentarse a un auditorio, enfrentarse a una audiencia que quizás uno no conoce, hablar en una emisora o hablar ante una junta directiva o presentarle una propuesta a un jefe, si eventualmente ustedes tienen que hacerlo, pues son espacios donde probablemente ustedes van a sentir miedo. Incluso cuando ustedes empiecen su proceso para el tema profesional, para buscar trabajo, pues se van a enfrentar en situaciones
donde en algunos casos los procesos de selección les toca a ustedes hacer presentaciones. Entonces, por ejemplo, una de las pruebas que hacen es que a ustedes les dicen, bueno, vamos a darle a usted un producto que tiene estas y estas y estas características y usted va a hacer una propuesta de un plan de mercadeo. Tiene un día y se la va a presentar a la junta directiva. Y dependiendo de eso, usted pasa a la segunda fase de selección. En ese caso, pues probablemente la junta directiva pueden ser no más de 5 personas, pero de usted depende que usted tenga la oportunidad de pasar a otra fase, digamos, en el ámbito profesional. Y en algunos casos, esas presentaciones, así usted se diseña todo un plan de mercadeo para un año, la recomendación es que esas presentaciones no sean más de 5 diapositivas y una idea que esté hilada por una historia, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, el primer punto para poder tener un proceso de comunicación y poder tener una presentación asertiva, más todo lo que implica la marca personal, es un proceso de autorreconocimiento. Y este proceso de autorreconocimiento es muy, muy importante porque a partir de ese proceso de autorreconocimiento, pues les va a permitir a ustedes establecer cómo se sienten ustedes a la hora de hablar en público. Y ustedes se pueden dar cuenta que dependiendo del estado de ánimo, dependiendo uno cómo se siente en determinado momento, pues la presentación va a salir mejor o no va a salir tan bien. Entonces, el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer es reconocerse y mirarse en el espejo y tener un proceso que ustedes como estudiantes de mercadeo lo deben manejar muy bien y es hacerse un DOFA. Ustedes mirarse en el espejo y decir, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis grandes debilidades? Que las tengo que volver fortalezas o voy a ver cómo las minimizo y qué hay en el entorno que me pueda servir a mí como oportunidad y qué hay en el entorno que eventualmente pueda ser una amenaza para mí. Lo otro que uno tiene que hacer es reconocer los miedos y en muchos casos las recomendaciones son como los miedos hay que eliminarlos, los miedos no deberían existir, pero la verdad es que el miedo es algo que está ahí presente. Lo que usted tiene que hacer es empezar a identificarlos, cuáles son sus miedos y tener herramientas para ver usted cómo puede manejar esos miedos. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, usted está haciendo una presentación, la preparó muy bien, se la aprendió, tiene el mejor diseño, su presentación personal está de acuerdo a lo que usted quiere comunicar y en un momento dado usted entró en pánico y se le olvidó algo? Y se le olvidó una palabra de cómo usted la había preparado. ¿Usted qué debe hacer? Y ahí es donde empiezan las diferentes técnicas de improvisación, que eso lo vamos a ver en un ejercicio, de cómo ustedes tienen que aprender. Así usted prepare, usted tiene que tener herramientas de improvisación, porque en algún momento las cosas pueden no salir bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si ustedes plantean una presentación y eventualmente no funcionó el video bien, se fue la energía? ¿Qué van a hacer? Hasta ahí llega el ejercicio, hasta ahí llega su presentación. Entonces tienen que ver primero cuáles son esos miedos y los miedos lo ideal es uno eliminarlos, pero hay miedos que son tan profundos que lo que tengo que hacer es identificarlos y plantearme unas técnicas para ver cómo los puedo manejar. Entonces, por ejemplo, algo que yo aplico mucho con las personas, digamos, que yo asesoro a la hora de salir a público, y es, usted antes de salir al público, mírese en el espejo y recuerde por qué razón usted está ahí. Y cuando usted recuerda las razones por las que está ahí, se llena de motivos y se llena de cierta energía para salir a hablar en público, o para hacer una presentación, porque lo más importante es yo cómo me siento, porque en la medida de cómo usted se siente, eso es lo que usted proyecta. Y ustedes se van a dar cuenta de algo que es clave, y es que ustedes pueden preparar todo súper bien, y ustedes pueden hacer la mejor presentación, pero si eso que usted tiene acá
su receptor no lo percibe de esa forma, hay una ruptura en la comunicación. Y lo más importante es esa percepción y a mí cómo me van a recordar. Y esas percepciones por lo general están cargadas de emociones. Entonces, usted cómo se sienta, así mismo las personas lo van a percibir. Entonces, antes de salir a hablar en público, antes de que ustedes tengan una presentación, mírense en el espejo y miren yo cómo me siento y yo cómo quiero hacer sentir al otro. Y la segunda recomendación es, hay elementos que lo cargan a usted y que le dan a usted una especie, digamos, como lo hacen sentir bien y le dan una especie de poder. Y una de las recomendaciones es que usted antes de salir a hablar en público se ponga los brazos acá en la cintura, como dicen las mamás, como si estuvieran jarra, o sea, como poniéndose las manos en la cintura, y eso es una expresión corporal que a usted le da un sentimiento de poder. Y eso le sirve a usted para sentirse más seguro. Y lo otro, en expresión corporal hay diferentes herramientas que les permiten a ustedes tener seguridad. Esas herramientas poco a poco les vamos a ir viendo. Pero lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que absolutamente todo comunica. Y todo lo que ustedes tengan en su marca personal, porque cada individuo es una marca personal, pues absolutamente todo comunica. Desde la foto de perfil que ustedes tienen en WhatsApp, el manejo que ustedes hacen de sus redes sociales, la forma como ustedes escriben los correos electrónicos, la forma en la que ustedes se comunican con un superior o se comunican con la gente en una empresa, la forma en la que se visten es una forma de expresión y ustedes le están contando al mundo ustedes quiénes son. Entonces tienen que tener en cuenta todos esos elementos y todos esos elementos tienen que encajar frente a usted cómo quiere ser percibido y usted cómo quiere ser recordado. Que todo esto tiene que tener un engranaje y todo esto tiene que, digamos, tiene que tener una coherencia en esa construcción de imagen que usted tiene. Y finalmente, pues uno de los elementos en los que usted transmite esa marca personal es a través de la comunicación y puntualmente en lo que nos tiene, digamos, en esta clase, que son técnicas para hacer presentaciones efectivas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, súper bien. ¿Preguntas? Listo. No, profe, todo bien. Bueno. Lo otro que quiero que siempre tengan presente es que las percepciones en comunicación son realidades. Entonces, si usted percibe que tal persona es tal cosa y usted le da un atributo a esa persona o usted le da un atributo a esa situación, en comunicación esa es la realidad de ese individuo. Entonces, ustedes tienen que partir del punto de cómo están las percepciones, a mí cómo me perciben, y preguntarse, y por eso les digo, todo nace de un autorreconocimiento. ¿Será que yo tengo que cambiar? ¿Será que yo tengo que cambiar esto para que las personas me perciban de otra forma? Entonces, por ejemplo, si ustedes en su objetivo quieren ser recordados como personas muy puntuales, que son muy profesionales, que son muy técnicas, pues pregúntense si ustedes están comunicando de esa forma, porque de esa forma ustedes los van a recordar y los van a percibir. Entonces, el primer ejercicio que los invito a hacer, y yo les voy a enviar una guía de cómo hacerlo, es un proceso de autorreconocimiento. Es mirarse uno en el espejo y decir, bueno, yo que también comunico, a mí me fluye la comunicación, a mí me da miedo hablar en público, y si me da miedo, ¿qué miedos tengo? ¿Cómo los manejo? En caso de que aparezcan esos miedos, ¿los sé controlar? Yo me comunico de una forma fluida, me fluye la comunicación o se me dificulta la comunicación. ¿En qué situaciones se me dificulta la comunicación? Hay personas que les fluye más la comunicación escrita, hay otras personas que les fluye más la comunicación oral. Y otro punto que es muy importante y es cómo es mi comunicación no verbal, cómo son mis gestos.
como cuando, por ejemplo, yo siento miedo, o cuando siento asco, o cuando siento ternura, o cuando siento X sentimientos. Yo los expreso físicamente, yo los expreso facialmente, la gente se da cuenta de mis sentimientos, o tengo un control de los sentimientos. Porque, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una presentación, o como nos pasa a nosotros los profesores, o como le pasa a uno dictando, por ejemplo, una conferencia, y alguien le pregunta algo y a usted esa pregunta no le gusta, usted es capaz de ocultar lo que usted siente y manejarlo de la forma más objetiva posible. ¿Usted cómo controla las emociones? Y todo eso nace de acá, todo eso nace de ese proceso de autorreconocimiento. Y en la medida que ustedes se conozcan, pues van a poder tener una comunicación más fluida. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, Sí, pregunta. profe, yo tengo una pregunta. Dime. De alguna forma vamos a trabajar eso de las expresiones y todo eso. Por ¿De ejemplo, expresión corporal? sí, Sí. como lo que estabas diciendo, de manejar bien, digamos que si algo me desagrada con mis gestos o algo así, como saber controlarlo. ¿Se va a hacer? Sí. Ah, listo. El ejercicio que yo hago es, pues el ejercicio que vamos a tratar de hacer es el siguiente. Ustedes me van a enviar un contacto de una persona que a ustedes les conozca mucho. Puede ser mamá, papá, hermano, novio, exnovio, ustedes definen. Y yo contacto a esta persona, obviamente si ustedes están de acuerdo, este es un ejercicio que yo hago, y a esa persona yo le hago un par de preguntas de ustedes. Y ese es un insumo para ustedes, porque es que a veces uno hay cosas que las reconoce y hay otras cosas que uno no las reconoce y necesita un tercero para que se las reconozca. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué les da rabia? ¿Cuándo fue la última vez que les dio rabia? ¿Cómo manejaron la rabia? ¿Cómo expresaron la rabia? Entonces resulta que, por ejemplo, ese ejercicio, digamos que el ejercicio yo lo hago con mi novio. Entonces a él le preguntan un par de cosas mías y yo escucho ese audio y yo qué reacciones voy a tener. Y eso sirve en ese proceso de autorreconocimiento. Y el otro ejercicio es, o si quieren, pues yo no tengo en contacto con estas personas, yo les envío a ustedes las preguntas y ustedes las hacen con sus amigos, compañeros, como quieran, y se escuchan. Y el otro ejercicio es, yo les voy a dar una guía y ustedes se graban una intervención de 2 minutos y analizamos la expresión corporal. Porque la guía es de un tema que a nosotros nos puede generar algún tipo de sentimiento. Entonces, por ejemplo, a veces hay ejercicios de hable 1 minuto y medio de temas que a usted le generen mucho asco. Hable 1 minuto y medio de alguna vez que a usted le salió, por ejemplo, un pelo en la comida y usted cómo se comportó. Y cuente la historia. Y resulta que cuando uno empieza a hablar de forma espontánea, sin prepararlo, es cuando uno empieza a ver realmente cómo es esa expresión corporal. Lo otro que ustedes pueden hacer de ejercicios en ese proceso de autorreconocimiento es grabarse y le quitan el volumen, ven ese video en silencio y revisen ustedes cómo manejan su expresión corporal. Y después le ponen volumen y miran qué tanta coherencia hay entre lo que ustedes están diciendo versus cómo manejan su cuerpo. Hay muchos ejercicios. Yo lo que les voy a, en la parte de expresión corporal, yo les voy a dar una parte, digamos, teórica de cuáles son las expresiones corporales que uno debería tener para transmitir poder, para transmitir confianza, qué hacer, por ejemplo, si a ustedes les toca hablar en un auditorio y a ustedes les da mucho miedo y les tiembla las piernas, entonces
qué deberían hacer, cómo se deberían comportar. Yo les doy esas herramientas y les voy a dar unos ejercicios para que ustedes hagan de forma individual y en casa, y los analizamos en conjunto. Profe, entonces vamos a hacer todos esos ejercicios. Dime. O uno de Yo les vamos a voy, hacer todos los ejercicios. les voy a enviar una guía de ejercicios y hay unos que los vamos a hacer como parte de la clase y otros que ustedes los van a hacer de forma individual. Pues porque Vale. tampoco los quiero cargar de ejercicios porque pues finalmente, primero yo sé que esto es una electiva. No les quiero tener pues una carga altísima, primero porque es una electiva y segundo porque las clases remotas implican más trabajo para ustedes y yo imagino que ustedes tienen en este momento más trabajo de las otras materias. Vale. Pero yo les envío toda la guía y si por ejemplo tú quieres hacer todos los ejercicios y quieres que yo te los ayude a analizar, lo hacemos juntas, yo no tengo ningún inconveniente en eso. Ah, vale. Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, lo primero que quiero que ustedes empiecen a ver en este proceso de autorreconocimiento es, miren ustedes cómo reaccionan ante las emociones y empiecen a hacerse conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, en la próxima semana y empiecen a notar y empiecen a identificar eso. Bueno, cuando algo me molesta, cuando alguien me saca la rabia, ¿yo cómo lo comunico? ¿Cómo proceso esas emociones? Y esto se los digo por muchas razones y es, ustedes en el ámbito profesional se van a encontrar en muchas oportunidades que ustedes prepararon algo y se lo fueron a presentar al jefe y resulta que el jefe les dice, no, eso no me gusta, eso no sirve, vuelva a empezar de cero. O les puede ocurrir cosas peores como me pasó a mí con una jefa que le presenté una investigación que yo me demoré 4 meses haciéndola, le entregué el paper, cogió el paper, lo picó, o sea, lo rompió encima de mi cabeza y yo veía cómo caían todos los pedacitos de la investigación encima mío. ¿Usted cómo va a controlar las emociones y cómo le va a comunicar a su jefe de una forma asertiva y no emocional que usted no está de acuerdo con eso? ¿Y eso qué implica? Eso implica un proceso de conocerse. Entonces, en el caso que yo les digo de esa jefa que me hizo eso, ¿yo qué hice? Respiré, no dije nada, y después fui y escribí un correo electrónico. Porque en algunas ocasiones, esta es otra recomendación, cuando hay algo tan cargado emocionalmente, busquen escribirlo, busquen transmitirlo de forma escrita para que no sea tan traumático y para que ustedes puedan controlar un poco más sus emociones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, vamos bien, gracias. Profe, una pregunta. ¿Para Dime. los ejercicios hay fecha de entrega o los hacemos en el tiempo que nosotros queramos? Los ejercicios que van a ser parte de la clase, vamos a tener unas fechas de entrega. Los ejercicios que serían como extras, ustedes definen sus fechas. Vale, gracias. Cristian, no entiendo tu mensaje. Bueno, entonces, finalmente el reto es que ustedes empiecen a construir esa marca personal y que empiecen de ese proceso de autorreconocimiento y de preguntarse, bueno, ¿cuál es mi objetivo en comunicación? ¿Cuál es mi objetivo profesional? ¿Y cómo voy a empezar a construir esa marca? Y esa marca tiene que poder transmitir eso que usted quiere conseguir y esa forma en la que usted quiere ser recordado. Entonces,
el elemento principal que ustedes tienen para que efectivamente sus presentaciones sean lo suficientemente efectivas, que logren cautivar, su mejor herramienta es la planeación. ¿Y qué implica planear? Planear implica que ustedes tengan un ejercicio con estos 4 componentes. Y lo principal va a ser, bueno, ¿y yo qué quiero conseguir? ¿Cuál es ese objetivo de comunicación que tengo? Y es muy importante que tengan claro esto, y es que una cosa es el objetivo de, digamos, de la presentación que ustedes tienen que hacer, el objetivo temario o metodológico, y otra cosa muy distinta es el objetivo de comunicación. Entonces quiero que tengan claro que hay 2 tipos de objetivos. Entonces, por ejemplo, ustedes los invitaron porque hay un congreso de mercadeo. Digamos que los invitaron a Sinergia. Y los invitaron a hablar de la experiencia que ustedes tienen con la campaña de mercadeo que se inventaron para una pizzería. Y ustedes, ese es el objetivo, ir a contar su experiencia en una estrategia de mercadeo para una nueva pizzería en Cali. Entonces, ese es un objetivo. Pero la pregunta principal es mi objetivo de comunicación. Desde el punto de vista comunicacional, ¿usted qué quiere conseguir? Entonces, a veces uno dice, pues mi objetivo es informar, que la gente se entere de yo qué hice, cómo lo hice, cuándo lo hice, en qué momento lo hice, y experiencias y recomendaciones. Punto. Entonces, si su objetivo es simplemente informar, pues usted se limita en todo el ejercicio de comunicación simplemente a informar. Y usted solamente da datos, tiene una secuencia en la forma en la que comunica y da solo esa información. Pero si usted dice, bueno, yo además de informar, yo quiero motivar a la audiencia a que desarrolle estrategias de mercadeo innovadoras y creativas con bajos recursos o con poco presupuesto. Entonces, usted ahí ya tiene 2 objetivos. Entonces dice, informo y cuento cómo lo hice, pero adicionalmente voy a motivar a la gente a hacer X cosa. Y este motivar es muy importante porque el motivar tiene en cuenta una acción. Entonces, si usted plantea motivar, hay un botón de acción. Si usted plantea informar, es simplemente escuchar. Y esa escucha pues puede tener, digamos, algún ejercicio de reflexión y la persona dice, bueno, esto estuvo interesante, va a escucharlo y de pronto algo me quedará, pero simplemente usted informa. El objetivo de comunicación de motivar tiene un componente de accionar, tiene un botón de acción. Y el objetivo de persuadir, cuando usted está en un ejercicio de persuasión, es porque usted busca que la persona tenga algún tipo de cambio o adopte algo. Entonces es cuando yo no simplemente tuve un ejercicio de reflexioné, sino que adicionalmente tuve una acción que me llevó a un cambio. Y ese proceso de persuasión tiene un componente emocional y tiene un componente racional. Y quiero que esto lo tengan muy claro porque cuando ustedes estén comunicando y cuando ustedes estén diseñando sus presentaciones, tengan en cuenta que ustedes tienen que llegarle a esas 2 partes del cerebro. Ustedes tienen que emocionar, pero adicionalmente ustedes tienen que dar datos, ustedes tienen que soportar sus argumentos, tienen que tener ese engranaje entre los 2 componentes. ¿Y por qué les digo que es importante emocionar? Porque cautivar la atención de alguien es muy, muy complicado. Especialmente ahorita porque nosotros estamos sobresaturados de información y adicionalmente
pues usted todo el tiempo tiene la posibilidad de estar conectado en un celular, le llega información, tiene 20.000 redes sociales, tiene juegos, puede jugar parches, puede jugar lo que quiera, y usted se entretiene. Entonces, si ya sabemos que ese público eventualmente se puede entretener fácilmente, yo tengo que buscar cómo emocionarlo, tengo que buscar cómo conectar con esa persona. Entonces, una de las recomendaciones que les hago es, escuchen una vez a la semana una charla en TED. Escuchen una charla en TED, que máximo duran 15 minutos. Busquen una de 15 minutos, del tema que a ustedes les guste, les apasione, porque eso les va a dar a ustedes herramientas para empezar a cautivar el público, porque la técnica de TED es una gran idea. Usted como de una gran idea empieza a contar una gran historia y esa historia empieza a conectar. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y si yo le voy a hablar a mi jefe algo muy técnico, yo cómo le voy a contar una historia? Igual pueden contar una historia. Entonces, por ejemplo, hace 2 meses yo presenté un plan de mercadeo que me contrataron y cuando le presenté el plan de mercadeo a la junta directiva, mi presentación empezó con un lobo, una foto de un lobo. Y empecé a preguntarle a la junta directiva, les dije, bueno, ¿ustedes saben cómo cazan los lobos? Y se quedaron mirándome, no, ni idea. Dije, bueno, los lobos cazan de la siguiente forma. Primero, se organiza la manada. Segundo, investigan qué es lo que van a cazar. Y tercero, de una forma ágil y rápida, van por la presa. Y eso es lo que vamos a hacer en este plan de mercadeo. Investigamos, vamos a organizar todo el equipo de trabajo para cazar y empecé a contarles de qué se trataba el plan de mercadeo. Entonces, ustedes pueden comenzar de una forma distinta las presentaciones para que ustedes llamen la atención. Entonces, por ejemplo, uno le toca hacer lo mismo, por ejemplo, cuando está dictando una clase presencial, cuando ustedes ven que, por ejemplo, alguien no está prestando atención, bajen el volumen de la voz y después vuelven y la suben. Entonces busquen herramientas para captar la atención, pero es muy importante que tengan en cuenta estos dos componentes, emocional y racional. Y nunca olviden que si yo quiero emocionar a alguien, yo primero me tengo que emocionar. Entonces ustedes van a contar una historia súper triste que está ocurriendo con los niños en La Guajira y ustedes quieren motivar y persuadir para que las personas den una donación con un producto de mercadeo con causa. ¿Usted qué tiene que hacer? Usted tiene que emocionarse y tiene que sentirlo como propio. Y si lloró, pues mejor aún. Entonces tiene que buscar, por eso les digo, todo esto tiene que nacer de el autorreconocimiento. Y usted cómo maneja su lenguaje corporal y usted cómo logra emocionarse para emocionar al otro. Y esa construcción de ese objetivo de comunicación tiene que tener un verbo, un objeto de acción y un propósito. Y este propósito es muy importante y necesito que lo tengan siempre en cuenta para todo lo que ustedes hagan en la vida en general. Y es, ¿yo para qué hago eso? Y el para qué, cuando ustedes encuentren claro el para qué, van a tener más clara la hoja de ruta de lo que ustedes quieren hacer en la vida. O, por ejemplo, ¿yo para qué quiero hacer esa presentación? Ah, es que es por cumplir. Ténganlo por seguro que si es por cumplir, a ustedes no les va a salir tan bien esa presentación. Hay muchas cosas que me toca hacerlas por cumplir, pero busque un propósito adicional que le dé a usted motivación para poder tener una presentación más emocional y para que usted pueda cautivar. La otra recomendación es hablen de cosas que a ustedes les gustan, que a ustedes los emocionan, que ustedes son expertos, y en lo que les toque hablar, que ustedes no son ni expertos ni los emocionan, pues investiguen y miren de alguna forma algo que a ustedes eventualmente los emocione. ¿Hasta ahí vamos claros con los objetivos? ¿O alguna pregunta? Sí. ¿Preguntas?
Bueno, entonces, lo principal que ustedes tienen que hacer, y esto aplica para el parcial, es, bueno, planteen un objetivo de comunicación. Voy simplemente a informar, o voy a informar y voy a persuadir, o voy a informar y voy a motivar. Y ese objetivo de comunicación lo van a redactar de esta forma. Van a sumar un verbo con un objeto de acción y un propósito. ¿Listo? Cuando ustedes ya definen, este es el primer punto, cuando ustedes ya definen ese objetivo de comunicación, tienen que tener en cuenta algo que es fundamental y que de eso depende ustedes qué comunican y cómo lo comunican. Y es, bueno, ¿y yo a quién le voy a hablar? O sea, ¿cuál es mi público? Por esa razón yo a ustedes, por ejemplo, inicialmente les pregunté, bueno, ¿y a ustedes cómo les gusta aprender? Porque yo dicto muchas clases en la semana, pero todos los grupos son distintos. Esta clase de ustedes, por ejemplo, pues yo la dicto, digamos, más hacia marca personal, pero este es un tema que yo lo dicto en muchas ocasiones. Pero a veces el público son, en este caso, ustedes son estudiantes de mercadeo, pero a veces mi público son, por ejemplo, ejecutivos de una empresa, o estudiantes de ciencia política, o estudiantes de comunicación social. Y yo tengo que adaptar los temas, tengo que adaptar, digamos, algunos ejemplos, dependiendo de mi público y dependiendo especialmente de cuáles son sus necesidades frente al tema. Entonces, por ejemplo, si a ustedes los invitan a hacer una presentación, o ustedes los invitan de panelistas, o ustedes los invitan a dictar una conferencia, o si ustedes tienen que hacerle una presentación eventualmente a un jefe, analicen a quién le van a hablar. Entonces, ¿cuáles son esas características? Esa persona a la cual yo le voy a hablar, ¿qué características tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué estilo de vida tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Entonces, por ejemplo, una forma en la que uno conecta a veces es, no hay nada más que genere más pasión que el fútbol. Entonces, una forma, una herramienta, o sea, digamos, una técnica que yo les doy es, si ustedes necesitan romper el hielo con alguien, averigüen de qué equipo es hincha y salgan con un chiste de ese equipo, háblenle de lo bien que le fue en X temporada, busquen cómo, lo más importante es ustedes cómo conectan con la gente, porque en la medida que ustedes conectan, hay algo que es clave en el ejercicio de comunicación y es la empatía. Usted, ¿cómo logra generar esa conexión con el otro? Entonces, identifiquen las características de ese público y si a ustedes, por ejemplo, los invitan a dictar una conferencia, esa persona que los inviten, pregúntenle. Normalmente, ¿quiénes van allá? ¿Qué tipo de audiencia son? ¿Qué tipo de público son? Entonces, ustedes a veces pueden decir, bueno, yo tengo un público en general, pero para mi objetivo de comunicación, ¿cuál va a ser mi audiencia principal? Entonces, si por ejemplo, ustedes saben que a ese público van periodistas y para ustedes eso es algo muy importante, pues háblenle a los periodistas con un mensaje segmentado. Identifiquen intereses y esto es fundamental. Miren qué barreras hay en la comunicación. Entonces, por ejemplo, la barrera en este momento que yo tengo, la barrera de comunicación que yo tengo en este momento con ustedes es que primero no los conozco y segundo, pues no tenemos cámaras encendidas, pues no las podemos tener encendidas porque se puede caer más fácil la conexión. Y tercero, pues que venimos de un ejercicio que ustedes venían con una profesora y ahora aparece una profesora nueva. Eso puede generar una barrera en la comunicación y de hecho puede generar una resistencia, porque todos los individuos por lo general nos resistimos al cambio. Entonces decimos, pero ¿por qué me lo van a cambiar si yo ya iba bien con esto, me iba bien con este ejercicio, ahora llega algo nuevo? Entonces, a veces se encuentran esas barreras que ustedes las tienen que identificar. ¿Y para qué tengo que identificar esas barreras? Pues esas barreras las tengo que identificar para ver cómo puedo empezar a cambiarlas o cómo puedo empezar a romper esas barreras en la comunicación. Y por otro lado, mirar qué necesidades tienen. Entonces, ¿qué necesidades tiene mi público? ¿Quiere técnicas muy fáciles y puntuales para
que cuando salga al ejercicio profesional le vaya bien haciendo presentaciones. Yo, por ejemplo, en mi último trabajo que tuve en la alcaldía, yo hacía más o menos unas 5 presentaciones a la semana para el jefe que tenía en ese momento, que era el secretario de seguridad. Y me lo pasaba haciendo presentaciones y presentaciones y presentaciones y presentaciones, pero cada presentación tiene una necesidad distinta. Y eso usted lo tiene que tener en cuenta a la hora de elaborar las presentaciones. Entonces, ¿qué necesidad puede tener, digamos, una junta directiva? Piensen a esa persona que le interesa. Si ustedes van a presentar un plan de mercadeo, ¿qué le interesa a la junta directiva? Utilidades. Pero si usted le va a presentar y cuánto les va a costar y eso cómo se va a ver reflejado en su flujo de caja. Si ustedes le van a presentar ese mismo plan de mercadeo a la fuerza de ventas, ¿qué le puede preocupar a la fuerza de ventas? ¿Usted qué herramientas va a tener y qué tácticas va a tener en mercadeo que me van a servir a mí para poder vender más y mejor? Entonces, dependiendo de eso, pues usted elabora los mensajes. Puede utilizar la misma presentación, pero la forma en la que comunica tiene que ser más asertiva. Y por otro lado, ¿qué tanto conocimiento tienen frente al tema? Entonces, por ejemplo, si yo me dedicara ahorita a hablarles a ustedes de política, pues de pronto no tienen tanto conocimiento de política, pero no solamente es el tema del conocimiento, es que a ustedes probablemente no les interesa. Entonces, ¿yo para qué les voy a hablar de eso? ¿Para qué les voy a dar ejemplos de eso? Pero si yo sé que esas personas tienen conocimiento frente a X tema y el conocimiento es alto, pues yo hablo más de ese tema. O si yo, por ejemplo, sé que le voy a hablar a un público que no tiene ni idea qué diferencia hay entre una estrategia, no sé, una estrategia push y una estrategia pull, pues les explico y los educo y les enseño, esto es esto y esto es esto. Entonces, ese análisis de la audiencia es fundamental porque a partir de ese análisis de la audiencia, ustedes dicen qué van a comunicar y cómo lo van a comunicar. Entonces, el qué es qué temas voy a hablar, cuál va a ser mi contenido. El formato es en qué escenario voy a hablar yo. Entonces, voy a hablar en un auditorio, voy a hablar en un salón de clases, voy a hablar en un salón de una junta, tipo junta directiva, voy a tener que dar una presentación en la calle, tengo que hacer una presentación en el punto de venta, y esos escenarios son distintos. Y dependiendo del escenario, usted va a tener herramientas y va a definir sus formatos. Usted puede tener el mismo contenido, pero nunca va a ser lo mismo hablar de un plan de mercadeo en un punto de venta que hablar de un plan de mercadeo en una sala de juntas. El escenario le genera a usted un ejercicio de comunicación completamente distinto. La presentación personal va obviamente con la marca personal, pero va con lo que usted quiere comunicar. Entonces, en ese ejercicio de comunicación, en esa marca personal, usted quiere vestirse muy formal, quiere presentarse muy formal, o en ejercicio de comunicación usted no quiere presentarse tan formal. ¿Cómo se va a vestir? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿se van a maquillar? ¿No se van a maquillar? ¿Qué tanto se van a maquillar? ¿Van a tener el pelo suelto? ¿Van a tener el pelo recogido? Hay 20.000 recomendaciones frente al tema. Y yo lo que les digo es, uno tiene que construir esa presentación personal de acuerdo al escenario en el cual va a hablar, de acuerdo al objetivo de comunicación y de acuerdo a cómo usted se siente de la forma en la que está vestido o está vestido. Porque si, por ejemplo, ustedes se ponen un traje para ir a dictar una conferencia y de pronto ni se necesitaba que fueran de traje y usted no se siente cómodo, ténganlo por seguro que eso que usted está sintiendo, de esa misma forma, el público lo identifica. Entonces tienen que tratar de tener ese equilibrio entre
qué es lo que debería hacer versus cómo me siento yo, porque eso tiene que ir de la mano, y si no va de la mano, pues se puede generar, digamos, una ruptura. Y lo otro es identificar si ustedes van a tener ayudas audiovisuales y qué tipo de ayudas audiovisuales van a tener. Hay algo que yo les recomiendo, y es cuando empiecen a definir esos contenidos y esas ayudas audiovisuales, revisen como una especie de detonante creativo. Entonces, pues resulta que las presentaciones en PowerPoint, pues a veces aburren, y a veces son muy planas, y a veces uno va a una presentación y son 10 o 15 diapositivas y eso no conecta. Entonces busquen detonantes creativos, busquen algo que a la gente lo cautive inmediatamente, utilicen imágenes, incluso pueden hacer presentaciones que solo sea una imagen y una frase. Entonces, ustedes pueden poner, por ejemplo, una presentación que yo hice en temas de seguridad, era una imagen de una papaya y empecé a contar de por qué no dar papaya. Y empieza uno a contar de, ya es un tema de autocuidado, por ejemplo. Entonces, busquen detonantes creativos. Un ejercicio, por ejemplo, que hicimos en la Javeriana para hablar de temas de corrupción, un estudiante, su detonante creativo fue coger un paquete de papas fritas, y ustedes saben que los paquetes de papas fritas pues tienen mucho aire, entonces lo aplastó y esto sonó súper duro. Inmediatamente el auditorio, que estaba medio dormido, se despertó, y él ahí empezó a hablar y a decir, esto mismo hacen los políticos con nuestros recursos, y empezó a empezó a hablar de la corrupción. Entonces busquen ese detonante creativo, busquen algo que logre captar la atención y que les ayude a ustedes para esas ayudas audiovisuales, o para que les ayude a soportar, digamos, algún argumento, como el caso, por ejemplo, del estudiante que les digo que quebró más bien, aplastó esa bolsita de papas. Entonces, vuelvo y repito, objetivo de comunicación, análisis del público, a quién le voy a hablar, qué y cómo voy a comunicar. Y en ese qué, piensen no solamente en los temas y en los formatos, sino comiencen por un detonante creativo. Y finalmente, algo que es clave, y es cómo voy a conectar. Entonces, tienen que tener una persuasión emocional, utilizar imágenes, comunicación no verbal para conectar, emocionarse para emocionar, y mis recomendaciones, cuenten historias. Así sean temas muy técnicos, comiencen a contar historias, porque las historias apasionan, las historias conectan, y de esa forma ustedes empiezan a dibujar, digamos, con palabras las emociones. Y esto es súper poderoso. De hecho, si ustedes ven la forma en la que se trabajan las presentaciones tipo TED, son contando historias. Y de hecho hablan incluso temas muy técnicos, pero a través de las historias. Entonces, esa es una forma en la que ustedes conectan muy fácil con el público. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, que es una información tipo T, ¿es que dijiste? Sí. Que es ¿qué significa? ¿O es una plataforma? ¿Ustedes han visto? Son plataformas de conferencias. ¿Ustedes de pronto han visto la plataforma de TED? Sí. Sí. Es un tipo de conferencia. Y de hecho, hay un libro que se los voy a recomendar. Hay un libro que da tips de cómo dar presentaciones tipo TED. Que la idea es que ese sea el trabajo final de ustedes, o el parcial final, que elaboren. La idea es que para el parcial final ustedes elaboren una presentación tipo TED.
y la graban. Pues esa es una propuesta. Interesante. Sí, está chévere. Las presentaciones tipo TED cuentan historias, pero pues esto es algo que, si quieren ahorita yo les recomiendo algunas presentaciones que, digamos, yo he visto en mercadeo que me han parecido muy buenas para que vean cómo funciona el formato. Las presentaciones, ellos cuentan historias, son cortas, las presentaciones no tienen casi texto, por lo general utilizan imágenes o utilizan palabras ancla. Y son expertos en determinados temas, pero además personas que tienen como una idea que puede parecer sencilla, pero que después se vuelve una, digamos, una gran idea. Y hay formatos, o digamos, hay presentaciones TED o exposiciones TED de todos los temas que ustedes quieran. Hay de psicología, de economía, de temas medioambientales, médicos, hay de todo. La otra forma, si ustedes necesitan presentar temas muy técnicos, traten nunca de tener en las presentaciones digamos, las tablas de Excel, porque eso no es apropiado, digamos, en una presentación, pero si ustedes tienen que presentarlos, entonces la otra forma es cuando, por ejemplo, ustedes le tienen que presentar eso a su jefe, a un jefe y a su equipo. Entonces, le imprimen las tablas, se las entregan antes de antes de iniciar la presentación, diré, y en el PowerPoint o digamos, en la presentación, ustedes solo ponen las cifras que sean relevantes o el gran hallazgo. Y les dicen, bueno, como ustedes pueden ver en el informe que les acaba de pasar en la página 10, encontramos esto. Pero no llenen las presentaciones de tablas, porque eso no conecta, digamos, eso no es asertivo. O busquen esa información como la presentan de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, mapas Pues mentales. eso daría una mala impresión visual. Ajá. O sea que las infografías no son correctas en una presentación. No, ustedes pueden hacer una infografía. No, sí lo son, pero... Lo que estaba diciendo es no lo llenen de tablas. O sea, por ejemplo, copiar la tabla de Excel y pegarla en un PowerPoint. Utilicen una forma distinta de comunicarlo. Entonces pueden hacer una infografía, pueden hacer un mapa mental, pueden presentar un gráfico de barras, pero no es muy recomendable que peguen una tabla de Excel tal cual. Si ustedes necesitan, por ejemplo, presentar, no sé, un balance, pues impriman el balance y se lo entregan a cada persona y en la presentación tienen solo los temas relevantes o unas gráficas. Las infografías sí tú las puedes utilizar, de hecho son muy buenas. La recomendación es que no sean tablas. Listo, profe. Listo. Tania, ¿tenías alguna duda o algún aporte? No, profe, pues era que para las presentaciones, lo que estabas diciendo de las tablas de Excel, eso da una mala impresión visual. Entonces lo que hace es crear que la gente se distraiga o simplemente no preste atención y con los números se pierden. Y a veces las tablas son muy grandes, entonces le toca a uno, no sé, ponerlo en letra, en tamaño, diré, 5, y eso no lo ve nadie. Entonces, por eso les recomiendo que... Información no asertiva. Entonces, una recomendación es, cuando preparen las reuniones, pues pueden entregar informes y ustedes van explicando. Entonces les dicen, bueno, vamos a ver en este momento cómo está el balance de la empresa. Entonces, miren la página 5 del informe que ustedes pueden observar y ya la gente va mirando en detalle. Y ustedes hablan de los, digamos, como de esos grandes hallazgos o esos temas relevantes frente a el balance. Pero hay que tratar, digamos, que las presentaciones estén lo menos cargadas de textos. Yo
yo, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho utilizar mapas mentales porque pues el cerebro funciona de esa forma, uno va conectando ideas y porque además creo que pues ahí van quedando como los temas principales. Las infografías también son muy buenas y adicionalmente, por ejemplo, si ustedes eventualmente hacen una presentación y esa presentación hace parte, digamos, de algo que ustedes quieren comunicar en redes sociales, que esa es otra recomendación, miren cómo las presentaciones las van a llevar de lo offline a lo online, porque todo esto suma, digamos, a su marca personal. Entonces, si hacen una infografía, la presentan y después eso la pueden llevar a compartirla, por ejemplo, en Twitter. Y también se les vuelve una pieza, digamos, clave para comunicar. Lo otro es que cuando estén desarrollando esta planeación en los contenidos, piensen en frases ancla. Es decir, piensen en frases que eventualmente se puedan convertir en un trilo. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes a veces han ido a alguna exposición o alguna conferencia y el conferencista dice algo que ustedes dicen, wow, esto es buenísimo. Y uno dice, @ Pepito Pérez dijo tal cosa. Entonces piensen en frases cortas, tipo Twitter, tipo un trino, y piensen en esas frases que ustedes van a tenerlas como ancla dentro de su presentación y que eventualmente les sirvan a ustedes en su marca personal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profe. Listo. Entonces, en ese ejercicio de planeación es muy importante que pregunten cómo quiero ser recordado, qué impresión quiero dejar. La impresión también sea desde el punto de vista de cómo comienzan ustedes y cómo terminan. Entonces, el inicio de una presentación y el final son como los dos puntos más importantes, porque si ustedes logran iniciar bien, cautivan. Y el cierre es muy importante. Y en el cierre traten de resumir todo lo que ustedes contaron o todo lo que ustedes encontraron, por ejemplo, o todos esos grandes hallazgos que contaron en esa presentación, resumirlos en unos 3 o 4 puntos para que las personas entiendan y se queden con esa gran conclusión. Y lo otro que también pueden incluir en esa planeación, que se me olvidó mencionárselos, es en esa conexión con el público, ¿cómo voy a conectar con ellos? Voy a hacer preguntas, les voy a hacer algún ejercicio, voy a tener videos, los voy a llevar a la reflexión, o sea, piensen qué tipo de conexión quieren tener con ellos. Entonces, ese captar la atención del inicio, les resumo, traten de buscar, contar historias, utilizar imágenes, videos, hacer preguntas. Otra forma en la que ustedes pueden comenzar es con una canción, poner música, entonces poner una, no sé, una canción que a la gente la lleve a determinado recuerdo, determinada sensación, y ustedes empiecen, bueno, esta canción nos recuerda, no sé, la inauguración del Mundial. Y yo quiero contarles, hablarles de la pasión del fútbol o de cómo es, el mercadeo es una pasión, cómo lo es el fútbol, y empiezan ustedes a hablar de ese tema. Entonces utilicen, esto hace parte de lo que les hablaba de los detonantes creativos. Y finalmente, recomendaciones, planear, ese es el principal elemento, la preparación, la investigación. Si ustedes van a hablar de un tema, investiguen y miren qué personas han hablado de ese mismo tema, cómo lo han abordado, revisen de pronto personajes que ustedes los inspiren y que sean grandes oradores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo habla Oprah, entonces
no sé, por ejemplo, busquen a alguien que ustedes los conecte. A mí me gusta mucho como habla Barack Obama. Busque, el Papa también parece que conecta mucho. O sea, busquen personajes que para ustedes tengan una oratoria y que conecte bien y miren qué pueden aprender de ellos. Y frente a los temas, digamos, en particular que ustedes van a hablar, es muy importante que hagan una lluvia de ideas para elegir las más creativas y las innovadoras, para que las incluyan en esa planeación. Y siempre piensen en un hilo conductor. ¿Cómo empiezo yo a contar una historia? Desde, no sé, desde hablar de cómo mi estrategia de mercadeo es como el fútbol y empieza usted a contar una historia. Busque ese hilo conductor, porque a la medida que usted tenga claro ese hilo conductor, téngalo por seguro que va a poder conectar con la gente. Diseñen una presentación que no tenga tanto texto, ensáyenla. A mí me sirve mucho ensayarla frente al espejo para mirar cómo maneja usted su cuerpo, como su lenguaje no corporal, no verbal, y definir la imagen personal que usted quiere proyectar en esa presentación en particular. Y nunca, nunca olviden que la clave del éxito en el ejercicio de comunicación es la retroalimentación, porque a veces ustedes transmiten un mensaje en esa presentación y ustedes creen que esa persona lo entendió, pero no siempre es así. A veces las personas no lo reciben, no lo entienden, no lo decodifican. Entonces, busquen ese ejercicio de retroalimentación. La gente que entendió, que aprendió, qué dudas tiene, qué preguntas tiene, qué aportes tiene. Busquen siempre ese ejercicio de retroalimentación. Con eso terminamos los contenidos de la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, lo de la rúbrica del parcial. Sí, ya vamos para allá. Profe, ¿para cuándo te enviamos lo del número o eso que tocaba enviar? Ahorita yo les envío un correo y si quieren en ese correo me lo envían. Miremos lo de la rúbrica, que nos quedan 20 minuticos. Espérense, abro la rúbrica. Ay, profe, el libro que nos ibas a decir cuál es. De TED. Ya se los muestro. Tengo una pregunta. En el transcurso de la semana, si no tiene nada de la rúbrica, ¿uno por dónde le haría las preguntas? Me envían un correo. Vale. Me envían un correo, no tengo problema. Y les voy a mandar el nombre del libro. Denme un segundo. Profe, y también me gustaría que nos enviaran, pues a mí me gustaría que me enviaran las presentaciones de mercadeo que tú dijiste, que eran interesantes. Ah, sí. ¿Las de TED? Sí, pero Bueno, las que tú decías que van enfocadas a lo de mercadeo y a la parte pues que a nosotros listo. por así decirlo nos interesa. Listo. Pues a mí lo que más me gusta de mercado es análisis de comportamiento del consumidor y tengo ahí varias que he visto de eso. Ok, por favor. Listo. Listo. Gracias. Eh, Los talleres. listo. El libro se llama Hable como en TED o charlas TED. Es muy, muy bueno. Yo ahora les mando una fotico. Yo lo compré en la Panamericana. Bueno, voy a dejar de